Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La posible fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell podría afectar a 4.000 empleados según los cálculos del EA Business School. Precisamente, Comisiones Obreras ha pedido a través de un comunicado que si se lleva a cabo esta fusión se haga con todas las garantías para la plantilla, especialmente en un contexto de resultados récord y de remuneraciones excelentes para los accionistas. Y es que el BBVA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su voluntad de fusionarse con el Sabadell. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aboga por mantener la situación competitiva del sector bancario. También se ha pronunciado sobre la posible fusión Josep Prats, gestor de Avante Asesores. Si en la anterior ocasión parecía que la relación de canje que se proponía por parte de BBV era de 9 acciones de Sabadell por cada acción de BBV y Sabadell exigía 7,5 y por eso no se llegó a un acuerdo, yo creo que ahora cualquier acuerdo al que se llegue estará situado en niveles próximos a las 5 acciones de Sabadell por cada acción de BBV, ¿no? El socio director de ATL Capital, Ignacio Cantos, se ha referido a la situación del Sabadell. Que a lo mejor cuando Sabadell quería, BBV no quería, y ahora ellos la han planteado y el Sabadell en su nota claramente dice que la oferta de negociaciones le ha llegado un minuto antes de que saliera en prensa o justo después. O sea, quiero decir que evidentemente no sabían nada, probablemente lo estaba estudiando y bueno, pues veremos, pero evidentemente ahora mismo el Sabadell para sus accionistas debería ser mucho más exigente, ¿no? A esta hora tiene lugar la reunión de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal para decidir sobre los tipos de interés. El consenso del mercado apuesta porque los va a mantener en el actual rango. En Capital Radio, la directora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, cree que el Banco Central Europeo bajará antes los tipos de interés que la FED. Nosotros pensamos que una vez que terminaran las subidas iba a haber unos meses donde los tipos se iban a mantener porque la inflación todavía no estaba en ese objetivo de los bancos centrales. Por lo tanto, nosotros ahí hemos sido un poco más cautos que lo que ha sido el mercado. Entonces, es verdad que, bueno, pues claramente la FED ya ha dicho que probablemente hasta última parte de este año no haya bajadas y es posible que el Banco Central Europeo pues pueda empezar en verano si todo se mantiene como hasta ahora. Y más asuntos. La producción de petróleo de la OPEP cae en abril en 100.000 barriles diarios en un contexto de recortes voluntarios de la oferta por parte de algunos miembros. Una caída a consecuencia de las menores exportaciones de Irán, Irak y Nigeria. Y el IPC de la zona euro se mantiene en el 2,4%, tal y como esperaba el consenso del mercado, y rompe su racha de 3 meses consecutivos de caídas. En cambio, la inflación subyacente sí que continúa con su senda de bajadas al descender 2 décimas hasta el 2,7%. La economía europea sale de la recesión técnica. En el primer trimestre ha crecido un 0,3% y deja atrás las caídas del 0,1% del tercer y cuarto trimestre de 2023. Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo, que nos traes hoy. Lorena, buenas tardes. Pues hablaremos de esa fusión, de ese anuncio de querencia de fusión por parte del BBVA sobre el Sabadell en la lupa con Laura Blanco, también de las previsiones de los datos del Producto Interior Bruto de lo que va de año en la economía española y también en la europea, y a partir de las 8:30 tenemos nuestros debates Transforma España, hoy con Eduardo Serra. Vamos a analizar a fondo todo lo que ha pasado estos 5 días, ese tiempo de reflexión que se ha tomado Pedro Sánchez para decir que continúa, y de 9:30 a 10, ya lo saben ustedes, Familias Enredadas, hablaremos de las adicciones de nuestros jóvenes con las nuevas tecnologías. Pues aquí a las 8 en el balance de Capital Radio. Claves del mercado. El IBEX 35 cede posiciones este martes y cierra la jornada con caídas del 2,22% en los 10.854 puntos. En el lado de las subidas destacan el Banco Sabadell, que crece un 3,37% después de que el BBVA haya anunciado su voluntad de fusionarse. Le siguen Grifols, Robi y Bankinter. En el lado de las caídas es el BBVA el valor que más baja, cediendo un 6,65%, y seguido de Santander, CaixaBank y Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 1,05% en los 15.814 puntos, el S&P 500 baja un 0,92% en los 5.069 puntos y el promedio industrial se deja un 0,98% en los 38.009 puntos. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados. informados en Capital Radio y en capitalradio.es. 'Claves del mercado'. 8:30
Capital Radio. Mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, donde el más trivial puede llegar a ser peligroso si resulta comprometido. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir estos riesgos. Descubra más en zscaler.es. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work. Hoy que nos va a quedar un poco ecléctico porque vamos a tocar diversos temas que, como siempre, esperamos os hagan reflexionar u os inspiren por las ideas, lo que proponen, lo que han vivido. En primer lugar, hablaremos de el arte como palanca de transformación dentro de las empresas. Con Merche Zubiaga y su tiempo de arte lo vamos a comentar. Y luego, más inteligencia artificial, pero desde el punto de vista de la aplicación y la regulación. Con los especialistas de Legal Army, con Guilherme Sicuto, vamos a preguntar cómo debemos entender esto desde un plano legal dentro de nuestra empresa. Y luego, experiencias empresariales que llegan desde otros países. Vamos a conocer el Gran Café de la Parroquia, pero que está en Veracruz, en México. Su responsable, su máximo responsable, el capitán Ángel Fernández Ceballos, nos va a acompañar también a contarnos cómo ellos lo han hecho y a ver si nos inspiran. Esto es After Work. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Nosotros regresamos en este After Work nuevamente a un tiempo de arte. Lo hicimos el año pasado a propósito de ese congreso internacional celebrado en Santander y que este año, a finales de abril, conmemoró su tercera edición. Un congreso que nos llamó mucho la atención el pasado año porque sobre el arte se hablaba de transformación. Ya sabéis que aquí en este programa hablamos siempre de cambios, pero siempre cambios derivados, ¿no? De la tecnología, de la economía, de la vida digital, ¿no? Pues yo creo que siempre esta aproximación al Congreso Internacional de Tiempo de Arte nos permite también acercarnos a la transformación de la vida, pero precisamente a través de eso, de la cultura, del arte, de las ideas. Y esta iniciativa, como digo, ha celebrado a finales de abril su tercera edición. Su máxima responsable nos vuelve a acompañar para hablarnos de que es posible transformar las cosas a través del arte, no solo a través de la tecnología, como estamos acostumbrados. Merche Zubiaga es su directora. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí. Oye, la verdad es que quiero que volvamos un poco con la idea que a mí me fascinó tanto, ¿no? El pasado año, que lo recuerdo, parece mentira que haya pasado ya 12 meses, ¿no? Pero bueno, en su día me quedé bastante impresionado con la idea con la que el Congreso se acercó en una primera edición y que mantiene, yo creo que ese leitmotiv, ¿no? Que es tener a la cultura como herramienta de innovación y de transformación empresarial. Es un encuentro en el que se suman artistas, galeristas, pensadores, empresarios, gente del mundo de la academia, que yo creo que es bastante innovadora la idea, ¿no? Hacer del arte una herramienta de transformación en estos tiempos rápidos, líquidos, tecnológicos, y me fascina. Hablemos de la transformación como herramienta poderosa del arte, como herramienta poderosa de transformación. Merche. Pues mira, lo más fascinante de todo es que hemos conseguido reunir a las instituciones públicas, a la patronal, a las empresas. O sea, generar un nuevo diálogo entre los artistas, la gestión cultural y el ecosistema empresarial. Porque las artes y la cultura son herramientas de innovación, las más poderosas que tenemos en el ecosistema empresarial. Fundamentalmente porque la creatividad forma parte de nuestra esencia.
Y ahí es donde empezamos con esta mirada a la transformación, ¿no? Vivimos un momento realmente de cambio, una era donde la inteligencia artificial, los cambios geopolíticos, las nuevas formas de trabajo, la educación ambiental necesitan nuevos diálogos, y las artes y la cultura es la herramienta más poderosa que tenemos. Integrarla en el ecosistema empresarial es una necesidad, y por primera vez reunir a todas las instituciones y organismos en este mismo espacio para juntos integrar las artes y la cultura de una manera honesta, intersectorial, intergeneracional, creo que es un hito y creo que es muy esperanzador. Oye, la verdad es que la propuesta de integrar, como dices, el arte y la cultura en el ecosistema empresarial, creo que es muy acertado, y cada vez se demandan más empresas tecnológicas, pues quieren hablar con filósofos, valoran que uno sepa tocar muy bien el violín, o tocarlo por lo menos, o aproximarse a determinadas sensibilidades. ¿Cuál es un poco la propuesta que haces para integrarlas en ese ecosistema empresarial? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde una perspectiva humana? ¿Desde una perspectiva de apoyo, de mecenazgo? ¿O cuál es un poco la propuesta que hacéis, Merche? Bueno, pues nuestro objetivo es integrarlas de una manera completamente diferente a lo que nos encontramos ahora. El mecenazgo existen también, bueno, pues que hablan, ¿no?, los bonos culturales, determinadas acciones en distintas empresas, pero nosotros vamos mucho más allá. Y lo que ha sucedido en este tercer congreso ha sido eso. Hemos visibilizado cómo están integradas el arte y la cultura, de qué manera, en qué espacios, y nosotros lo que queremos es hacerlo mucho más real, mucho más integrativo y mucho más intersectorial, ¿no? Porque al final las artes y la cultura no van disociadas del ser humano, y entonces deberíamos tener una mirada 360, ¿no? Y es muy interesante, ha sido muy interesante escuchar a empresarios que te cuentan cómo ellos a través de las artes han encontrado y han sido capaces de tomar decisiones con mucha más precisión. Con lo cual, esto es interesante bajarlo a los propios equipos y trabajarlo desde esta mirada, ¿no? Entonces, hemos visibilizado casos que ya existen reales, y trabajamos para que también los empresarios sepan cómo hacerlo. Y también los artistas y la gestión cultural, que entiendan que tienen salidas dentro de las empresas, de los departamentos de innovación. A mí eso me parece fascinante, esto último que has dicho, ¿no? Que se amplíe, ¿no?, ese abanico de oportunidades para los artistas, que no se circunscriba exclusivamente a lo que es el cultivo del espíritu, ¿no?, que salga mucho más allá y que contribuya al crecimiento del espíritu de las empresas, ¿no?, que al final también las hacen personas, ¿no? Os juntasteis en el Centro Botín, nuevamente en Santander, maravilloso escenario, ¿no?, apoyados además por las instituciones administrativas de Santander. Y os juntasteis mucha gente diversa, ¿no? ¿Quiénes estuvisteis por allí? Porque, insisto, había perfiles de todo tipo intercambiando estas ideas. ¿De quién? Iba a decir, mira, te acordarías de todos, pero ¿a quién me destacas? Me puedo acordar de muchos, pero lo más impactante, pues desde Félix Ovejero, que nos habló de la ética de la estética, el compromiso del creador, de una mirada honesta, el compromiso real, ¿no?, del propio artista y creador, que además sirve para todos los ámbitos, hasta Miguel Ríos. Y él nos habló de cómo un artista también es un empresario. Y si de alguna manera tú quieres ser activista o quieres contar cosas mucho más allá que cantar, que es lo que él nos contaba, ¿no? También debes ser empresario, tienes que tener tu propia empresa, hacer tu propia empresa, ¿no? Con lo cual fue muy, muy interesante esas miradas. Tuvimos a diferentes empresarios, estuvo el socio director de Accuracy, de la consultora
que está en 24 países y además ellos tienen una clara mirada a las artes y a la cultura para poder aplicar distintas estrategias en el ámbito financiero, ¿no? Y de la abogacía, ¿no? Muy interesante. Tuvimos un mensaje de Antonio Garamendi, presidente de la COE Nacional, y además tuvo muy claro que solo a través de las artes y la cultura las empresas puede facilitarse la innovación. Porque, bueno, en España en concreto nos decían que la productividad es uno de nuestros, estamos uno de nuestros pequeñitos problemas, talones, ¿no?, de Aquiles, eso, ¿verdad? Sí, siempre. Y que poniendo el foco en el ser humano, realmente las artes y la cultura es la herramienta más barata y más rápida. Fíjate, que cuando hablan dice, ¿cómo innovamos? Dice, innova sin gastar mucho, ¿no? Entonces, ¿no?, que de alguna forma lo tenemos aquí y no lo hemos mirado. Fundamentalmente es vital cambiar la lente para cambiar la mente, ¿no? Y lo más bonito es que nos encontramos durante 2 días, como has dicho, personas de diferentes ámbitos, desde la educación, también estuvo el director de la Escuela IDEO, un proyecto maravilloso, estuvo Rafael Torres, que es el presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, la más grande del mundo, que crearon un museo de arte contemporáneo en Tomelloso, y además lo construyó con 3.000 cooperativistas. Imagínate lo que es esto, ¿no? Entonces se presentaron casos prácticos muy, muy interesantes de cómo transforma a los propios empresarios y al propio territorio, ¿no? Cuéntame, es que me ha llamado el de la atención la experiencia de Tomelloso, pero seguro que hay otras experiencias que puedan servir a quien nos está escuchando sobre cómo utilizar el arte y la cultura como palanca, ¿no?, de innovación y transformación. Propuestas que hayan sido exitosas o ideas que dejaron para que alguien pues venga, se anime, y no solo por el bajo coste que tenga, ¿no?, sino por el efecto demostrado, ¿no?, que tiene. Bueno, pues realmente contaron desde Warner Music, estuvo también el director de contenidos, contó 2 o 3 casos que también se hicieron desde Warner, unas además con presupuestos muy grandes y mucho más poderosos, y otras acciones mucho más pequeñitas que además lo que intentaban contar era que a partir de 2.000 euros, cualquier pyme, cualquier empresa pequeñita podía hacer también, generar talleres, acciones donde pueden de alguna forma fomentar la creatividad y empezar a investigar, ¿no?, a través de las emociones, sentimientos, tener equipos que sean mucho más productivos, que puedan practicar la empatía. También estuvo Abadía Retuerta, el caso Abadía Retuerta, que se está haciendo un análisis del impacto de cómo la integración de un departamento, ¿no?, una mirada a las artes está realmente transformando a su equipo. Y desde llevar una obra de Chillida al espacio, empezar a contar y a valorar un poco y a medir esas emociones, ese impacto, los sentimientos que pueden tener los equipos, que puedan entender cómo pueden, qué funciones tiene el arte, que puede ser fomentar el optimismo, que es súper necesario en los equipos, dignificar la tristeza, entre otras muchas funciones, y todo esto aplicado en recursos humanos y en determinados departamentos. Realmente ese es lo que estamos, ¿no? Oye, Merchi, ¿por qué ha estado durante tanto tiempo el arte alejado del mundo de la empresa? Parecía que el arte solo estaba en los vestíbulos de las grandes empresas, ¿verdad?, que te recibían, y ahí se quedaba, ¿no? ¿Por qué ha estado tan alejado? ¿Por qué uno piensa que en la empresa no tiene lugar? Sí que tiene lugar el espacio para la creatividad, pero otro tipo de creatividad, más de estrategia, de negocio, ¿no?, más de producto, que de arte y cultura. ¿Por qué ha estado tan alejado? Pues esto es una opinión muy personal mía, ¿eh? Si me escuchan a lo mejor algunos de los expertos podrán estar de acuerdo, pero yo creo que hay una desconexión entre el artista y el empresario.
Y fíjate que ambos son creadores. Se parecen mucho, exactamente. Y son personas que tienen la pasión en su ADN, ¿no? Y tienen momentos absolutamente difíciles y ambos, ¿no? En los procesos de creación. Sí. Pero creo que se le ha dado a los artistas o ellos mismos se han creado, se han recreado en un espacio donde pensaban que cualquier acción de marketing era pervertir su obra, su mensaje. Venderse, ¿no? Venderse al capitalismo probablemente, sí, ¿no? Yo creo que es algo que queda ahí, tienen en el colectivo, y de hecho es como que excluían, ¿no? a los artistas que sí trabajaban o que sí entraban a hacer acciones de marketing, porque existen. Tenemos Swatch, la marca Swatch, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? Y es verdad que hay como esas reticencias. Por eso es tiempo de arte, porque falta ese encuentro, ese diálogo, que es el que ahora mismo entendemos todos. Los propios empresarios entienden que necesitan nuevas herramientas, y bueno, yo creo que es una cosa muy básica, muy sencilla, ¿no? Y seguro que estos mismos empresarios o alguien, ¿no?, que forma parte de esas empresas te dice, pero yo necesito medirlo, necesito saber cómo ha impactado, cómo funciona que el arte pues corra y discurra por la empresa y por las personas que trabajan en ella. ¿Cómo hacemos? Pues en eso estamos. Eso es lo que realmente estamos impulsando. Esos análisis, de hecho el 15 de noviembre de este año haremos una jornada en el Museo Thyssen de cierre Tiempo de Arte, que realmente presentaremos los análisis de estos impactos que son medibles. Porque efectivamente, al final, las palabras, las emociones, los sentimientos quedan ahí, ¿no? Y lo que al final el empresario necesita son los datos, cómo esto impacta en su cuenta de resultados, y al final lo necesitamos todos. Y en eso estamos, haciendo estos análisis, que es el primer paso para luego saber cómo podemos integrar y por dónde podemos entrar, ¿no?, en el sistema. Merche, ha finalizado el tercer congreso, ¿no? Pero ya estáis preparando el cuarto congreso, por lo menos el cuarto encuentro, ¿no? Entiendo que todavía falta tiempo y todavía quedan, como nos acabas de decir, muchas citas entre medias en los que es la continuación, ¿no?, de este Tiempo de Arte. Pero seguro que ya estás pensando, ya estás ahí dándole vueltas a cosas que podrás hacer en este cuarto congreso, siempre desde esa mirada transformadora del arte. ¿Nos puedes dar alguna pista? O mira, es que acabamos de terminar, hombre, Eduardo, es muy pronto, pero lo que sí puedo adelantar es que vamos a seguir dando visibilidad a proyectos que ya están en marcha, y vamos a trabajar un poco en esa línea. O sea, eso es lo que nosotros vamos a seguir. Vamos a generar mucho movimiento, porque realmente es que es imperativo visibilizar las artes y la cultura, ¿no? ¿Te has fijado que tenemos cuadros aquí en Capital Radio? Sí, claro. Está bien, creo que no sería la misma Capital Radio si no hubiese cuadros en sus paredes, Efectivamente. Y fíjate, cuando consigamos lanzar, ¿no?, y cuando se saquen estos estudios y este impacto y las funciones que tienen las artes, seguramente que seréis capaces de entender muchas de las emociones que os producen los cuadros que tenéis alrededor. Y probablemente cuando tengáis algún sentimiento, alguna contrariedad, podráis acercaros a un cuadro para que os cambie la mirada y la emoción. Yo estoy completamente seguro de que eso es así. Es así. Pues ahí queda la invitación. Mirad el arte donde se encuentra, no solo necesariamente tiene que estar en las paredes, quizás puede estar en muchos sitios. Preguntad cuál es la relación de vuestro trabajo, de vuestro día a día, de vuestra empresa con el arte, y no solo, como nos decía nuestra invitada, a través de acciones concretas, que está muy bien, ojo, sino se trata de entender cómo el arte puede cambiar la propia compañía y el servicio, el producto, el fin, la relación que tiene con la sociedad
en su desempeño diario. Bueno, pues yo creo que es una recomendación estupenda la que nos ha hecho hoy Merche Zubiaga, que es la directora de Tiempo de Arte, a la que le agradecemos nuevamente que haya estado con nosotros y que no espere tanto, un año más, para estar con nosotros, que vamos de congreso en congreso. Seguro que antes, cuando os juntéis en el Thyssen, seguro que nos puedes dar alguna que otra pista. Seguro. Pues, estoy a vuestra disposición y encantada. Entonces te llamaremos. Gracias, Merche. Adiós. ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, no os es ajeno que en este mundo de transformación digital también ha cambiado la forma en la que las empresas se enfocan, pues precisamente su cobertura legal, no solo ya para ser mucho más ágiles en el desarrollo de sus procesos jurídicos, auditores, sino en su relación con la legislación que va cambiando y que tiene en consideración, siempre un poquito lenta, pues el cambio radical que ha supuesto la irrupción de las tecnologías. Hoy, si hay una tecnología que va a cambiar la vida de esas empresas, se llama inteligencia artificial. Hace años lo vivimos con el Big Data, el tratamiento de los datos, el compliance, en fin, una serie de cumplimientos normativos derivados de, precisamente, la irrupción tecnológica que hoy más que nunca se hace muy necesario. Por eso nosotros queremos que nos hablen sobre cómo las empresas tienen que, pues, por lo menos encarar jurídicamente lo que ya es una realidad para muchas de ellas, ¿no? El uso de la inteligencia artificial de una manera activa en el desarrollo de sus negocios, relación con el cliente, cumplimiento normativo, etcétera, etcétera. Para eso hemos contactado a Guillerme Sicuto, que es Senior Privacy Counsel del Legal Army, con el que vamos a tratar un poco de entender no solo ya los servicios que dan estas ALSP, las Alternative Legal Service Providers, ¿no?, que nacen al calor, estos servicios, operadores del sector jurídico que nacen al calor, ¿no?, de la rapidez con la que la tecnología ha transformado las empresas, sino sobre todo cuál es un poco el marco, pues yo creo que mental, cultural y jurídico, ¿no?, por esa triangulación que deben contemplar las empresas cuando hablen de inteligencia artificial. Guillerme, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Es un placer. Muchas gracias por la invitación. Oye, mira, de momento todo el mundo está pensando en la inteligencia artificial pues como una herramienta pues fascinante. Algunos todavía la temen un poco. Muchos de ellos no saben exactamente cómo les va a cambiar la vida, pero sobre todo la están mirando desde el punto de vista del negocio, ¿no? Pues cómo ser un poquito más eficaces con esa generativa. Vamos a ver si ponemos algo de predictiva, ¿no? Pero es algo que todavía yo creo que no lo están contemplando desde los diferentes planos en los que se debe contemplar, más cuando además se está legislando sobre ella ya a nivel europeo, ¿no? Por lo tanto, Guillerme, desde un punto de vista tecnológico legal, ¿cuál crees que debe ser el enfoque o el primer paso que deben dar las empresas para entender que tienen que de alguna forma pues detenerse y pensar nuevamente en cuestiones de carácter legal y tecnológico? Efectivamente, Eduardo. Al día de hoy nos parece que las empresas ya tienen mucho conocimiento sobre las ventajas, ¿verdad?, del uso de la inteligencia artificial, sea para optimizar los procesos, para ampliar la capacidad de procesamiento, pero todavía queda por conocer, por entender cómo se desarrolla la inteligencia artificial. Muchas veces tenemos esta percepción, ¿no?, de que al utilizar una herramienta con inteligencia artificial, pues le damos una instrucción y recibimos una respuesta de forma automática, como si fuera magia.
Pero en verdad no funciona así. Hay que considerar que para que esta inteligencia aplique sus conocimientos y nos ofrezca la solución de nuestras dudas, se requiere una amplia actividad de entrenamiento, de uso de datos y específicamente hay que identificar cuáles son las posibles consecuencias del uso de esta nueva tecnología. Como dices, la inteligencia artificial es una herramienta que puede generar muchísimas ventajas y cosas positivas, pero también conlleva algunos riesgos si la persona o la empresa que la aplica no tiene un conocimiento completo sobre sus límites y sus posibilidades. Esos riesgos están, sobre todo, bueno, pues por supuesto, el mal uso de la tecnología tiene un riesgo aparejado, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, ahora mismo hay empresas que deberían empezar a plantearse, porque ya hemos dicho, ¿no, Guillerme, que hay un inicio de legislación que no sé un poco cómo los expertos consideráis que va a evolucionar y si ya ese marco que se empieza a dibujar en la Unión Europea ya es justificación suficiente como para que las empresas pues hagan los deberes o por lo menos hagan la pregunta. Efectivamente, y de hecho nosotros tenemos algunas leyes que generan un impacto en la perspectiva y en la aplicación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, las normas que garantizan la protección de la propiedad intelectual, el Reglamento General de Protección de Datos, siempre que información personal es utilizada para entrenar o para viabilizar la inteligencia artificial, pero también tenemos un nuevo reglamento europeo, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, que establece unas reglas, unas normas y unas medidas muy específicas. ¿Para quién? Para todas aquellas empresas que formen parte de la cadena de desarrollo, de suministro y también aquellas que simplemente contratan herramientas de inteligencia artificial para su uso interno. Entonces, efectivamente, el nuevo reglamento representa un impacto amplio, universal, y todas las empresas deben adoptar medidas para mínimamente e inicialmente evaluar los impactos de las herramientas que tienen implementadas y luego adoptar las medidas necesarias según los criterios de este nuevo reglamento. ¿Y es de alguna forma evolutiva, continuista de, estoy seguro, otras ya muchas empresas, ¿no? En el momento en el que tú entras en la, yo qué sé, en la identidad digital de una empresa, es decir, en su página web ya te está preguntando, te está pidiendo permisos, ¿no? Es decir, el tratamiento de los datos, ¿no? Y la sola presencia de un delegado de protección de datos, ¿no? En las compañías, pues es, yo creo que fruto, ¿no? De los efectos que tiene la legislación cuando se trata de aspectos derivados de la digitalización, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿cómo debe tratarse, Guillerme? ¿Como un punto de partida desde cero o podemos empezar a construir con cosas que ya hemos ido aprendiendo precisamente con ese salto digital, ¿no? Que muchas empresas han tenido, pues en cuanto a la protección de los datos de sus clientes, a la securización de sus entornos, cumplimiento normativo, etcétera, etcétera? ¿Esto podríamos decir que tiene una continuidad o tenemos que empezar desde cero? Sí, es posible que exista una continuidad, especialmente cuando pensamos en los procesos internos de gobernanza, ¿verdad? Por ejemplo, hemos tenido ya la experiencia del Reglamento General de Protección de Datos, que exige que las empresas implementen unas políticas, unos procedimientos internos y lleve a cabo la evaluación de los riesgos sobre el tratamiento de datos de sus clientes, de sus empleados. Con el reglamento de inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? Aprovechar esta estructura que ya está puesta en marcha, adoptar la estructura de evaluación de impactos y de riesgo de los procesos e incluir una percepción muy específica, novedosa, que serían los impactos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, es fundamental, como primeros pasos, que las empresas entiendan cuáles son las herramientas y las identifiquen. ¿Y por qué? Porque el reglamento establece un sistema de clasificación de inteligencias artificiales o de sistemas de inteligencia artificial. Algunos están prohibidos en la Unión Europea. Por ejemplo, sistemas que sirven para identificar el comportamiento y las emociones en el contexto laboral o en el contexto de educación. Sistemas que se proponen a definir un scoring, una nota social para personas según su comportamiento
y luego limitar, restringir su acceso a determinados servicios públicos, ese tipo de inteligencias artificiales son prohibidas, según el reglamento de IA europeo. Pero luego están otros tipos de sistema, que no buscan unas finalidades tan impactantes, pero sí representan unos riesgos. Por ejemplo, para las empresas que hacen la evaluación de crédito, evaluación financiera, como las fintechs, como las empresas de banca, como empresas de seguro, es muy importante entender que si nosotros delegamos a la inteligencia artificial una decisión, en este caso una evaluación de crédito, que pueda generar un impacto muy significativo, limitar acceso, limitar derechos de una persona física, es muy importante que exista un control y unas medidas muy concretas de verificación, por ejemplo, de eliminación de sesgos, de verificación de que esta información es correcta, porque al final, si llevamos a cabo este tipo de evaluación y referendamos una decisión incorrecta de la inteligencia artificial, estamos en un contexto de muchísimo riesgo, no solamente para los usuarios, para los consumidores, sino para la propia reputación de la empresa. Oye, Guillermo, vosotros desde Legal Army habéis sido bastante ágiles, ¿no?, en poner a disposición de clientes y potenciales clientes, pues un área especializada en inteligencia artificial. Dos preguntas derivadas de este servicio. Eso implica que seáis vosotros los que tengáis que estudiar mucho, porque, oye, lo de la inteligencia artificial va, no iba a decir cambiando todos los días, pero sí evolucionando tan rápido que entiendo que implica que vuestros especialistas pues sean tan rápidos como las propias inteligencias artificiales, ¿no? Para por lo menos ver por dónde van esos desarrollos y luego la aplicación jurídica, ¿no?, en entornos, como digo, muy rápidos y muy cambiantes. Y dos, ¿estáis viendo que las empresas son conscientes de todo lo que tienen que llevar a cabo cuando se trata de materia de cumplimiento normativo en lo relativo a la inteligencia artificial? Muy buena pregunta, Eduardo. Bueno, de hecho, como decías al principio, ¿no?, nuestra propia característica y condición de ALSP significa que nosotros adoptamos medidas ágiles y nos integramos a los departamentos jurídicos, pero también a los departamentos técnicos y de negocio de nuestros clientes. Y esto hace posible con que nosotros trabajemos no a una velocidad de la legislación, de los procedimientos legislativos, sino a la propia velocidad de la tecnología, que es bastante más ágil, como nosotros sabemos. Y claro, la evolución de todos los temas, cuestiones, dudas y consultas de nuestros clientes que son inherentes en este contexto de evolución digital, nos ha parecido un paso bastante natural lanzar este nuevo departamento de gobernanza en inteligencia artificial. Entonces, al día de hoy ya tenemos productos estructurados para ayudar a nuestros clientes que desarrollen, que contraten, que implementen estas herramientas que son muy importantes para la evolución digital de una forma segura, con garantía y seguridad jurídica. Esta es nuestra principal propuesta. Y claro, estamos hablando de un contexto en el que todavía no está aprobado el reglamento de inteligencia artificial, pero ya vemos, ya identificamos esta necesidad en nuestros clientes. ¿Por qué? Porque uno, ellos quieren adoptar una postura proactiva, identificar de forma rápida los riesgos que pueden estar asociados a este tipo de tecnología. Y un segundo factor, es muy importante entender la cadena de responsabilidad, porque a lo mejor nuestro cliente no desarrolla inteligencia artificial, pero sí la contrata. Y por lo tanto tienen que entender que el desarrollador ha implementado unas medidas mínimas y suficientes para que no se vea impactado por las consecuencias de un mal desarrollo o de una elección de bases de entrenamiento que no estén legitimadas y que por lo tanto lleven o conlleven un riesgo de propiedad intelectual o de protección de datos. Entonces, sí, ya verificamos que existe una necesidad conocida por las empresas y entendemos que esta labor de concienciación y de educación de la sociedad hace con que cada vez más las empresas tengan y sientan esta necesidad.
Y además, y una última cosa te pregunto, Guillermo, entiendo que es una legislación que va a ser evolutiva, es decir, antes tú podías legislar y sabías que era muy complicado, ¿no? O tardaría mucho tiempo en evolucionar la realidad social, cultural, económica que marcaba, ¿no? el desarrollo de algunas leyes. Hoy eso va cambiando pues poco menos que cada año, ¿no? Y no solo estamos hablando de cuestiones de propiedad intelectual y de tratamiento de datos, sino también de honor, de identidad digital, de suplantación. Es decir, que hay 1000 cosas que están todavía por desarrollar, que entiendo que habrá que ser pues ágil, tanto la propia justicia como los que luego vais a aplicar esos cambios normativos, ¿no? Efectivamente, y de hecho, bueno, la tecnología siempre empieza un nuevo contexto social, cultural, en este caso también podríamos decir un nuevo contexto filosófico, porque la inteligencia artificial hace con que nosotros nos pongamos a reflexionar sobre muchas dudas, muchos temas, la forma como nosotros establecemos y ordenamos la sociedad. Entonces hay muchos cambios y todavía estamos en el principio de esta nueva etapa de la historia humana. Pero es cierto que con este nuevo reglamento que busca garantizar que la inteligencia artificial sea desarrollada, sea implementada, pero de una manera que proteja los intereses individuales y las garantías y libertades de los individuos, al hacer este reglamento, todo el sistema social, jurídico y también político tiene que adaptarse. Es decir, con el reglamento surgen nuevos órganos a nivel comunitario, europeo, pero también a nivel nacional. España ya cuenta con la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AESIA, y esta autoridad tendrá de entre sus responsabilidades la parte de concienciación, la parte de instrucción sobre las buenas prácticas y también, en su caso, la parte de investigación y evaluación de infracciones a este reglamento. Entonces, sí, toda la sociedad tiene que internalizar y adaptarse a esta nueva realidad y veremos los próximos pasos en un futuro muy breve. Mucho trabajo espera, mucha comprensión, pero bueno, para eso se facilita el trabajo. Legal Army nos lo ha contado de una manera, yo creo que bastante clara, para que las empresas entiendan dónde se tienen que mover. Guillermo Sicuto es Senior Privacy Counsel de la compañía. Gracias, Guillermo, suerte para el futuro. Trabajo va a haber mucho y agilidad necesaria más todavía. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Como ya sabéis, en este programa nos gusta asomarnos a negocios que tienen no solo mucha historia, sino mucha inspiración. Se encuentren donde se encuentren. Nosotros tenemos una debilidad particular en este After Work por México. Y hasta allí nos vamos a ir porque yo creo que tenemos muchas ideas que tomar de un gran negocio con mucha historia, más de 2 siglos de historia en el sector de la restauración, pero que está atento a todo lo que ocurre a su alrededor, porque los negocios crecen con las ciudades y con las personas. Estamos hablando del Gran Café de la Parroquia. Es uno de los grandes negocios de restauración referentes en la ciudad de Veracruz, pero que tiene una estrategia de expansión interesantísima y cuyo actual director propietario, el capitán Ángel Fernández Ceballos, tiene la amabilidad de compartir e inspirar a quien nos está escuchando sobre esos proyectos interesantísimos en los que está inmerso este Gran Café de la Parroquia, que, ojo, tiene muchas raíces en España y que hoy, con una clarísima identificación como un símbolo de México, yo creo que, como digo, puede inspirar y mucho. Saludamos en este programa al capitán Ángel Fernández Ceballos. Ángel, capitán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por este gran espacio que me das con tus radioescuchas. Oye, es un gusto poder hablar del Gran Café de la Parroquia. Todos aquellos que hayan viajado a Veracruz, estoy seguro de que lo tienen pues como un icono a visitar y a probar, ¿no? Sin embargo, yo creo que trasciende un poco el propio concepto de negocio, porque tiene una historia detrás interesantísima que nos gustaría conocer. Yo decía, Ángel, que tiene raíces españolas, hoy tiene un claro denominador común, ¿no?, que es esa identidad mexicana. ¿Cuál es la historia que hay detrás de un café como el Gran Café de la Parroquia? ¿Por qué adopta ese nombre? Cuéntanos un poquito, que entendamos de dónde viene para ver a dónde va.
Bueno, gracias. Mira, Gran Café La Parroquia es un café que han pasado muchas generaciones, han sido muchos dueños de la empresa y se forma enfrente a la parroquia de la Asunción, que está enfrente a la iglesia, está el cuartel donde estaba ese portal que se le decía el portal de la parroquia. En realidad ya existía en 1791, ya se procesaba y se vendían algo de mistelas y algo de bebidas, y era un lugar de mucho comercio. Y lo interesante era que cuando Napoleón invade España en 1808, la comunidad de Veracruz, que era española y que era, pues todavía en México no estaba en la independencia, el local es destruido completamente porque el dueño era un francés. Entonces, en ese momento renace este nuevo café en 1808, en el cual pues siempre estuvo en el movimiento social de Veracruz, desde las invasiones norteamericanas, otras invasiones que ha habido, porque hemos tenido dos, Veracruz ha sido un puerto de mucho movimiento desde la Revolución Mexicana, desde las obras de los ingleses, Pearson, que cuando llegó a Veracruz a transformar el puerto. Y bueno, han pasado 20 dueños de esta empresa. Nosotros en la familia pues vamos para 100 años, pero en realidad pues ha sido una empresa que el movimiento social de Veracruz lo ha sabido absorber, por lo que me corresponde a mí en mi generación, pero hay que darle lugar a los otros anteriores dueños, que sí, eran españoles, hubo mexicanos, pero que en realidad el sentido del café es una forma de comunicación social muy importante, es un café que entiende y siente. Oye, has hablado de un movimiento social al que me gustaría ahora entrar, ¿no? Porque efectivamente yo creo que cuando hablamos de el Gran Café de la Parroquia no solo estamos hablando de un negocio, sino estamos hablando de algo que forma parte, ¿no? de la sociedad de Veracruz en este caso, pero yo me atrevo a decir que por las fechas que has manejado en el relato histórico del Gran Café, estaríamos hablando del café con mayor antigüedad de todo el país. Así es, hemos sido reconocidos por el correo nos dio hasta el sello postal, hemos sido muy reconocidos, somos muy inspiradores. Bueno, la empresa inspira libros de Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, de Elena Politkovska, todos los movimientos. Dice que la gente que va a Gran Café de la Parroquia dice que expresa lo que en su casa no puede. Es un pabellón donde la gente, yo he visto hasta gente cantar, o gente que se concilia, o gente que también tiene diferencias, pero donde todo, la política, lo social, las familias, todos es un unimiento. Hay gente que se ha casado dentro del café, es el flujo a través de una taza, y la sociedad veracruzana, que tiene también su forma de expresarse y de albergar a la gente cuando llega, que te unes. Si tú como un visitante que llegas a Veracruz a radicar, a los 15 días ya estás sentado en una peña de amigos, o ya alguien te absorbió. Tiene una magia, que el café es bueno, la comida y lo que podamos hacer, pero que el sentimiento que le da el lugar de ser un lugar abierto y que la gente pueda expresarse, y que al mismo tiempo hay una camaradería y hay una amistad. Dicen por ahí que es el Facebook real, es de donde nace pues todo, la gente observa, mira, convive y conlleva pues a una amistad donde aprendemos todos y nos hacemos amigos. Ángel, eso que acabas de reflexionar creo que es muy interesante, ¿no? En un mundo digital donde nos estamos perdiendo, ¿no? En ese contacto físico, tú has querido tangibilizarlo, ¿no? Ese Facebook físico, ¿no? Que es que nos juntamos todos y nos contamos. ¿Cuál crees que son los grandes retos? Porque, claro, entiendo que es un desafío común, ¿no? En México, en España y en todos los países donde hacemos mucha vida social, hay que decirlo, ¿no? Hay un gran reto, ¿no? Que es el de luchar contra, pues, esa virtualización de las relaciones, ¿no? ¿Dónde crees que está la clave para hacer que la gente siga yendo al Gran Café de la Parroquia y no solo tome un café, sino que viva, y no vivamos exclusivamente en redes sociales? Ojo, que son muy importantes, no digo yo lo contrario, pero que no es para claro, vivir en ellas. Son importantísimas, pero sí te quiero decir que tenemos muchas quejas de que no tenemos internet, no tenemos televisión y no tenemos juegos para niños, porque aquí la gente pues quiere llevar a los niños a que jueguen, como alguna empresa que tiene juegos.
Entonces, nosotros queremos que los niños se eduquen en la mesa, que el niño reconozca a su abuelo, que el niño platique con el hermano, o que en sí la familia conviva dentro de lo que es una mesa. Entonces, nuestro reto social es muy importante de ver esas peñas integradas y que, pues, de 10 que estén sentados, 3 vean el teléfono y 7 no. O que estén platicando e intercambiando ideas y hay una unión. Hoy en día nosotros observamos a los clientes y por lo regular el 60% está platicando. A lo mejor habrá un 40% que estará en el teléfono o haciendo algo, pero que en realidad la estrategia es que el movimiento social dentro del café siga siendo humano, sigamos observándonos, sigamos platicando, sigamos sintiendo y siendo humanos y no perder, pues tú sabes, hay veces que te peleas, hoy mandas un mensajito y la gente lo toma mal, ¿no? Entonces, ese sentimiento de reconocimiento, de enamorarnos de nuevo, viéndonos frente a frente, es muy, muy importante y el café lo conserva. Por eso este nuevo proyecto, el 623, que se le llama así porque es donde nace y donde tenemos todos los documentos de 1800 y 1700 de que hablan ya del café. En ese nuevo proyecto vamos a tratar no de ser un nuevo mercado para las fuentes para los jóvenes o para lo que es Internet. Como tenemos muchos clientes de muchas generaciones, queremos que interactúen las gentes de tercera edad o de cuarta edad con las gentes jóvenes. Vamos por barras sociales, vamos a tener mesa, pero también vamos a tener una barra social completamente circular en la cual la gente puede seguir platicando y puede seguir hablando. Y también la barra, porque en el café, el que termina una plática la termina parado, sigue la continuación y tenemos una barra también de gente que va parada y que la gente pueda seguir interactuando, pero no queremos dividir esa sociedad y esas generaciones. Queremos aprender de los mayores y también que los jóvenes valoren y también que nosotros aprendamos de los jóvenes. Capitán, has hablado de el número 623. Es cierto que la numeración tiene un peso importante, ¿no?, en lo que es la vida del café de la parroquia. A lo largo un poco de su historia. Estamos hablando de 1808, has hablado, ¿no?, de la fecha significativa e importante, ¿no?, como una especie de renacer de cenizas, ¿no?, una ave fénix, pero también de 200, 500, 623. ¿Por qué tiene tanta importancia la numeración? Y profundízanos, si quieres, un poco más en este 623, que es el proyecto más reciente, ¿no?, más como bien has descrito, más adaptado a estos tiempos. ¿Pero por qué pesan tanto los números? Los números pesan por las fechas que son tan importantes de reconocer y tenemos como tantos clientes que tenemos se nos pierden. ¿En dónde nos vemos? En el café de la parroquia y siempre tenemos un 5% que llega a una sucursal y dice, aquí no era la otra. Entonces empezamos mucho a ponerle a la sucursal un número, ¿no? Como la de Atocha o como la de Chamartín. Empezamos nosotros a ponerle un cierto lugar y lo empezamos a hacer bajo estudio de historia. Por ejemplo, 1808, pues en la época que se funda, pero el 500, pues lo hicimos cuando los 500 años que se celebra la conquista de México y la fundación de Veracruz, que se forma el primer ayuntamiento. El 200, porque se inaugura cuando se celebran los primeros 200 años de la empresa. Y ahora 623, porque todos los documentos que tenemos, que es como el archivo de Indias para nosotros aquí, el archivo cultural de Veracruz, el archivo de la ciudad, tenemos muchos documentos que se hablan ya del derecho de Sisa, que era el empedrado de la calle, la parroquia pagaba por impuestos, o los recibos de la luz por gas, porque fue el primer establecimiento que tuvo luz por gas y tuvo fue el primer establecimiento que trajo los ventiladores eléctricos y siempre estuvo en la modernidad. Entonces 623, pues todos los recibos, todos los pagos, todas las cosas que se hacían o todo lo que se comunicaba era por ese número en los recibos. Entonces hoy vamos a tener el inmueble tenía el número 623 y hoy vamos a tener una pantalla que pues vamos un poco como que no queremos mucho, pero que la gente va a poder interactuar y poder leer la historia, la va a poder pasar como si fuera un equipo iPad Touch inteligente para que la gente pueda tener algo de cultura. Fíjate que estás contando
unas cosas que creo que son muy significativas, ¿no? Al final siempre se dice, ¿no? En el mundo de la empresa, ¿no? En esta radio lo sabemos bien. Oye, tu empresa, ¿cómo va a devolverle a la sociedad, ¿no? Aquello que ésta le ha dado. Yo creo que esto es un ejemplo muy claro, ¿no? El hecho de que el propio Gran Café de la Parroquia, que forma parte de la historia, quiere contribuir a la preservación de esa historia en estos tiempos líquidos y fugaces donde tenemos una memoria corta, ¿verdad? Creo que es un ejemplo de cómo se deben atender hoy los negocios. Es decir, hay negocios fugaces que están, pero que luego no están y no quedan en el recuerdo, y luego hay otros que por la propia significancia que tienen, en este caso es preservar la historia y ofrecerla, además de otros servicios, ¿no? De restauración, pues yo creo que es lo que le hace ese carácter diferencial, ¿no? Yo te preguntaba al principio, oye, ¿cómo puede hoy ser un movimiento social y al mismo tiempo mantenerse en estos tiempos rápidos, en estos tiempos fugaces? Yo creo que la respuesta está ahí, ¿no? Y es que, lo decías, ¿no? Ha formado parte no solo de los movimientos sociales, sino de los movimientos de la historia, reivindicar esa historia contemporánea de México, que además tiene leyendas interesantísimas. Me cuentan que tenéis, no sé si es colección, pero sí unas monedas que en su día pues solucionaron las diversas crisis y situaciones complejas, ¿no? que se han vivido a lo largo de la historia, ¿no, Ángel? Así es, los famosos bilimbiques. El dueño era un español, don Rafael Menéndez. Era un hombre, un empresario con mucha visión. En la época de la Revolución, pues no había monedas, era la guerra y estaba todo esto. Y este hombre, Veracruz era un poco autónomo, tenían el puerto, venían de lo que era el porfiriato y bueno, había dinero y mandaron a hacer monedas de muchos empresarios de la ciudad. Y esas monedas giraban y podías pagar el tranvía, podías pagar en el mercado, circulaba la moneda. Entonces era una forma pues de que las marcas en aquella época o las empresas pues creían en ellas, ¿no? Entonces tú pues, subías al tranvía, valía 6 centavos y la moneda, pues había moneditas de 6 centavos, pues lógicamente para que pudiera circular en el tranvía eléctrico. Entonces, sí, el comercio de Veracruz siempre fue muy defendido. Y mira, y te decía que 623 es un café que puede de capacidad de 200 personas. Por eso es el movimiento social. Podemos sentar en mesa a 120 con un portal para 40 personas y en barra podemos sentar 40 personas, más las que estén paradas. Entonces, si la dimensión de este movimiento social se da ahí adentro, pues es donde la historia se comenta y es muy interesante cómo ver interactuar a la gente y platicar estas historias de las monedas, platicar las historias del comercio, platicar pues todo lo que viene. Mira, dentro del portal del café se defendió la invasión americana. Ahí tiene muchas historias porque hemos tenido 2 invasiones, pero Veracruz siempre se ha defendido, la ciudad se ha defendido, es una ciudad muy pues, con mucha influencia española, es una ciudad que pasó toda la migración española, pasó por Veracruz y fue la verdadera puerta de México de todo el país, ¿no? La francesa, la española, toda la migración de la Segunda Guerra, mucho llegó a Veracruz, un puerto muy importante. Entonces, sí, agradezco mucho tu espacio porque para nosotros el hecho de poder comunicar lo que es esta empresa puede ser muy, muy, muy social. Hoy en día tenemos un banco, no sé si Santander, junto de nosotros, en el cual pues la gente va a interactuar, el dinero sigue moviéndose y el movimiento de la gente que va al banco, que se veía en las épocas de mi padre, que la gente iba primero al banco y después iba a tomar el café, hoy lo tenemos junto con un banco. Gracias, capitán, un fuerte abrazo. Muy amable, un abrazo. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.